Bueno, Bueno, llegó el momento Guillermo. de abordar este hermoso y duro tema. Entonces, para eso vamos a tener Tres invitados. invitados. Tres invitados, así es, Guillermo. Así que le vamos a dar la bienvenida en primer lugar a Ángela María Muñoz. Ella es directora de HIC, Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Ángela, bienvenida entre amigos. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien. Hola, Por Guillermo. favor. Hola, Ángela. Gracias. Y te ubicas Sigue, por aquí favor. de ese lado, por favor. Muchísimas Sí, gracias. aquí en este. Ahí quedas muy bien. Y bueno, en segundo lugar le damos la bienvenida al señor Paulo Acero del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muy buenos días, Paulo. Bienvenido tú también al Magazine Entre Amigos. Muchas gracias por la ¿Cómo invitación. estás? Por favor, Muchas gracias. toma asiento y te pones muy cómodo. Y Guillermo, nuestra tercera invitada. Bueno, y enseguida invitamos a Gladys Arévalo, directora y fundadora de Youth Week and a Pupils Foundation. Gladys. Bueno, buenos vamos a días, ver bienvenida. de qué se trata también esta fundación. ¿Cómo para estás? todos ustedes. Y por favor, tú también te pones cómoda. Y de verdad, qué alegría contar con su presencia el día de hoy. Ustedes que sí, nos van a enseñar muchísimo de cómo tratar este tema, ¿verdad? Cómo asumir este tema, pero también algo que me parece importante, cómo acompañar. Porque ahí sí que a veces no sabemos qué hacer, qué decir cuando se presenta esta situación de algún amigo, amiga, ¿verdad? Y no sabemos qué decir y a veces lo que decimos pues no es tan apropiado para ese momento tan fuerte. Pero antes quisiéramos conocerlos un poquito, ¿verdad, Guillermo? Entonces, Ángela, cuéntanos qué es la Fundación HIC, Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Bueno, HIC es un proyecto que nace después de la muerte de mi hijo, Juan Isaac, quien fallece a los 7 días de nacido, luego de muchos años de espera, luego de un proceso de elaboración de duelo y de entendimiento de lo que nos sucedía. Empezamos a trabajar acompañando a otros padres que habían pasado por la misma experiencia que nosotros habíamos pasado. Entonces, a través de este proyecto que es pues, la misión que vino Juan Isaac a traernos, acompañamos padres y también formamos a profesionales de la salud sobre cómo abordar el momento de la muerte de un bebé y cómo poder acompañar a esos padres en la clínica, que es cuando se da la muerte de los bebés normalmente, y poder llevar a estos padres de una manera más compasiva o acompañarlos en un momento que es tan difícil. Eso hacemos. Ángela, tú dices, creamos, hicimos, después de la... ¿Tú con quién? ¿Con tu esposo? Con mi esposo y también está Valeria Forero, es otra mamá también de un bebé del cielo, ella nos acompañó hace un tiempo acá. Valeria fue la primera mamá que yo encontré a la que le había sucedido lo mismo. Y con Valeria, pues digamos que parte del proceso fue encontrar también en esta misión una manera de resignificar lo que nos había sucedido, de darle una nueva forma, de darle un sentido a nuestra vida. Y bueno, pues con ella trabajamos, ya somos, tenemos un círculo de apoyo para mamás, somos 25 mamás. Está bien. Y bueno, pues este es el trabajo maravilloso que nos dejó Juan Isaac y nuestros hijos, ¿no? A todas. Pero claro que sí. Bueno, pues bienvenida nuevamente. Gracias. Paulo Acero, del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tú has escrito precisamente un libro sobre la vida después de la muerte de un hijo. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Desde que me gradué como profesional, tuve la oportunidad de empezar a acompañar a personas en duelos por diversas circunstancias. Empecé acompañando a personas que tenían una condición de discapacidad y sus familias. Posteriormente he tenido la oportunidad de ir trabajando con víctimas de minas antipersona, con secuestrados y sus familias,
con padres cuyos hijos tienen diversas condiciones, síndrome de Down, autismo, Asperger. Y en ese trayecto me encontré obviamente con personas cuyos seres queridos fallecían, Sí. y particularmente con padres que tenían esta experiencia, que pasaban por esta experiencia de perder un hijo. Y llevo ya 26 años haciendo este tipo de acompañamientos, y de esos 26 años han salido 12 libros. Ok. Uno de los cuales es este. Yo siempre digo que es el libro tal vez para mí que más me costó como trabajo pues poder realizar, porque acompañar la muerte de un hijo tiene que ser un trabajo muy desde el corazón, muy respetuoso, muy cariñoso, y eso quería que quedara plasmado en ese libro para que las personas que lo leyeran se encontraran de alguna manera identificadas en esa experiencia y les fuera útil, y pues esa es la pretensión. Ok, pues mira, lo que tú acabas de decir, importantísimo, porque como decíamos ahora, uno no sabe cómo abordarlo, pero tú nos estás dando ya desde este momento esos aspectos importantes a tener en cuenta. Bueno, Gladys, tú entonces, directora y fundadora de Cuéntanos exactamente, para las personas que nos están viendo, exactamente qué significa, de qué se trata. Buenos días, muchas gracias. La fundación es Youth with a Purpose Foundation. Se inició en Estados Unidos porque allí murió mi hijo, que tenía tan solo 15 años y 3 meses. Hacía tan solo 3 meses nos habíamos ido a vivir allá, o sea que las situaciones fueron muy extremas. Y en los últimos años la vida me ha dado un curso acelerado del duelo. Primero perdí también 2 embarazos de 2 meses de embarazo. Luego mi papá, mi mamá, mi suegra y el esposo de una sobrina también, que era muy allegado a la familia. Cuando a mí me sucede esto de mi hijo, recién llegada a Estados Unidos, encontré una red de apoyo que yo considero que fue enviada por Dios, porque estábamos mi esposo y yo completamente solos, y todo lo que me brindaron con el tiempo, cuando ya yo empecé a atravesar ese proceso de duelo y a empezar a sanar, lo he preparado para ofrecérselo también a los demás. Ahora estamos en Colombia, la traemos como una fundación que ayuda a padres y a jóvenes, a los jóvenes especialmente en el manejo de la tecnología, y a los padres para compartirles un poco de qué se trata esta situación, para los cuales somos demasiado ingenuos. Y también acompañamos en el duelo, hacemos talleres de superación del duelo, y en el grupo, al compartir lo que nos ha ocurrido, generalmente nos brinda un beneficio muy grande, y principalmente quiero dar lo que me dieron a mí para poder estar hoy aquí ante ustedes hablando de este tema que es tan difícil. Bueno, Les agradecemos. miren ustedes, 3 profesionales que se dedican a esto, llevados por la existencia. Vamos a tener una primera llamada desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga. Benilda, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida por el Señor. Bueno, cuéntanos, la pérdida de un hijo, ¿cómo sigue la vida después? ¿Qué quieres tú aportar en este momento? Pues hace 13 años perdí a mi hijo mayor, y pues la vida para mí fue un cambio diferente. Puedo decir de que pues todavía no asimilo la pérdida de mi hijo, y quisiera como que ustedes me ayudaran a ver de qué manera lo puedo seguir haciendo, porque de verdad a veces pienso que como que no lo he dejado de ir, lo recuerdo mucho, como que lo tengo ahí a todo momento. A veces hasta siento que como que estuvo en nombre de él. ¿Cuánto hace que perdiste a tu hijo? Años mañana. ¿Un año mañana? Un año mañana. ¿Qué edad tenía? 13 años. 13 años. ¿Murió de alguna enfermedad? No, en un accidente de tránsito. Ok, Ya. bien. Bueno, ¿qué le podemos decir
Paulo, a Bevilda. Bueno, ante todo, cuando uno oye palabras como la de esta madre diciendo ha transcurrido un año y aún no lo tolero, no lo supero, le dicen a uno, tal vez lo primero que yo le digo a estos padres es que uno se exige a uno mismo, que uno quiere que las cosas avancen más rápido. Obviamente vivir con un dolor no es fácil, entonces uno quisiera dejar de sentirlo ya, pero es que no es fácil, y yo diría en un año es muy complicado no sentir nada, y es más, yo a veces un poco jocosamente, pero en el sentido terapéutico les digo, ¿qué pasaría si tú mañana te despertaras y ya no sintieras nada? Uno pondría en discusión cuánto quería ese hijo, de modo que uno tiene que entender que el duelo es un proceso siempre más largo y más lento de lo que uno quisiera, pero que uno tiene que darse el permiso de hacerlo. Sí. Y una cosa muy importante, de hacerlo ojalá acompañado. No sabemos si Benilda se ha permitido esos espacios de acompañamiento que seguramente le serían muy útiles, porque a veces detrás de esto hay un mito, ¿no? Y es que el tiempo todo lo cura, entonces a veces los padres que están viviendo esta experiencia durísima esperan simplemente a que el tiempo vaya curando, y no sucede así. Hay que ir haciendo cosas en el tiempo, entre ellas dejarse acompañar. Aquí me surgen varias preguntas ya, Gladys. La primera, la muerte de un hijo, pues eso no se va a olvidar nunca, siempre va a estar presente ese dolor y esa tristeza de quien partió, ¿verdad? Pero allí lo que dice, cada uno tiene su propio proceso, cada persona la tiene, ¿verdad? No hay que un límite de tiempo de que un año, año y medio, usted año y 8 meses, no, cada persona tiene un proceso distinto. Entonces, en ese proceso, Pablo dice algo y es el permitirse. A veces, como es la muerte de un hijo, es tan difícil de pronto en ese proceso permitirse seguir viviendo porque se queda anclado en la muerte del hijo. ¿Qué tan importante es eso, ya que tú lo experimentaste con un hijo de 15 años, de permitirse en ese proceso de seguir viviendo? Sí, el permitirse seguir viviendo también implica que te permites sentir ese dolor, ¿sí? Yo de alguna manera tuve la fortuna de, en ese momento, pues que no tenía más hijos, que no tenía que estar pendiente de ellos, además de mi dolor, colocar las otras responsabilidades. Sí. También estaba recién llegada al país, estábamos ubicándonos en casa, la escuela del niño y todo, no estaba trabajando. Entonces, una de las cosas que pienso que me ayudó mucho fue permitirme llorar mucho, desahogarme, estar sola, tener como esa oportunidad, ¿sí? De no irme rápido a trabajar para ocultar mi dolor, de no estar teniendo obligaciones, pero eso me lo permití por 2 meses. No fue conscientemente, pero yo decía, no puedo seguir así. Yo todo el tiempo tuve como una voz conductora en la mente que me decía, este no es el final. Y llegaron momentos muy desesperantes, muy terribles, pero siempre decía, hay algo que hacer. Y me permití también vivir un día cada día. A esta mamá que acaba de llamar, yo le puedo decir, viva el día hoy y no se preocupe por el futuro, porque es que cuando es un niño de la edad de ella, de la edad del mío, quedan truncados todos los sueños. Uno sufre por ver a alguien graduarse, uno sufre por ver un matrimonio, uno sufre porque ya el hijo no va a tener ninguna de esas oportunidades. Entonces tenemos que darnos esas oportunidades, pero saber internamente que de ahí tenemos que salir. El tiempo no lo cura todo, pero el tiempo nos ayuda a superar muchas cosas, nos ayuda a que ese sufrimiento sea más leve. Y también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Compasión. Eso te iba a preguntar. Y por ejemplo, Ángela, uno termina por culparse a uno mismo. La culpa es nuestra y comienza a castigarse, pero además, con base en eso,
otra pregunta que yo quiero hacer, que ustedes deben tener mucha experiencia en eso. Las personas que no te dejan sufrir. En el caso tuyo, pues, gloria a Dios, estuviste sola y te permitiste, nos lo dijiste, llorar y llorar. Pero en el caso tuyo, las personas que te no llores, no sufres, Esto va a pasar. comillas, Dios sabe cómo hace sus cosas, como si Dios hubiera mandado la muerte, todo ese tipo de cosas. Ángela. Bueno, tú me hablabas de dos aspectos muy importantes. Uno, la culpa en el duelo. Cuando a los padres se nos muere un hijo, la culpa es un elemento que casi siempre viene presente en ese camino de duelo, porque por naturaleza nosotros estamos llamados a proteger a ese hijo y casi que la supervivencia de ese hijo depende de nosotros. Entonces, cuando por la razón que sea nuestro hijo fallece, llega al corazón esa emoción de yo lo desprotegí, yo no fui capaz, incluso aún cuando no haya sido, digamos, no haya estado dentro de nuestra capacidad, por ejemplo, cuando es un tema médico, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. Uno, lo que hablaba Gladys, y es la compasión con uno mismo, pero dos, entender que nosotros fuimos los mejores y somos los mejores padres aún cuando ese hijo ya físicamente no esté, porque es muy difícil que nosotros en estos momentos juzguemos a la persona del pasado, que Ángela ahora juzgue a la Ángela del pasado con la información que tengo ahora, ¿ves? Sí. Es muy difícil pues haber querido controlarlo todo. Una de las primeras enseñanzas que nos traen nuestros hijos cuando se van es que hay que soltar. Nosotros los padres no tenemos el control de todo. Y ahí quiero ligar algo que decía la televidente que llamó ahora, y es qué sucede también con las personas y la sociedad que está alrededor y que nos dice no, no llores, todo tiene que estar bien. Por ejemplo, en el caso de la muerte de un bebé es muy difícil porque nadie lo conoció. Entonces a mí, por ejemplo, pues mis amigos cercanos, mis compañeros de comunidad me decían, mira, pero ya han pasado 6 meses, tú ya tienes que estar bien, que estar muy bien, eres joven, puedes tener más hijos. Pero pues ahí es importante que cada uno se dé su tiempo y Sí. que valide también su proceso, ¿sí? Que comprenda que en medio de este camino de duelo van a llegar personas maravillosas y otras también se van a tener que ir, porque pues el duelo también y el dolor es un gran maestro. Sí. Con la sociedad pues también nos toca hacer una labor pedagógica. Nosotros con las mamás, digamos, del círculo trabajamos mucho eso, y es, podemos enseñarle también a los otros a acompañar desde el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, las palabras también te pueden acariciar, pero también te pueden hacer mucho daño. Entonces, cómo trabajar palabras que sean compasivas y amorosas para que al otro no le duelan, ¿no? Sí. Cómo ayudar también a que el familiar, por ejemplo, a que ya sea tu esposo, ya sea tu hermano que acaba de sufrir la muerte de un hijo, pues pueda ir poco a poco saliendo adelante. Ángela, con lo que tú dices, nos vamos a ir a una pausa, pero dejo planteada la pregunta, porque se presentan muchas situaciones también en nuestra realidad y en la sociedad. Cuando se pierde un hijo, cuando un hijo muere, ya haya nacido, ya se conozca o todavía en el vientre, ¿verdad? Es un dolor tan fuerte que en pareja también pueden suceder situaciones que en vez de unir a la pareja, pues terminan separándose. Guillermo y yo tuvimos también hace varios años la pérdida de un bebé que no había nacido aún, estaba aquí todavía en el vientre. Afortunadamente, pues hubo esa comunión y esa comunicación, pero sí la culpabilidad se siente, eso se siente, y trabajar sobre ello, pues es de poco a poco. Pero entonces, ¿cómo desde su experiencia se trabaja en esa relación de pareja para que realmente haya una comunión entre papá y mamá, ¿verdad? Y no esa disputa de fuiste tú o fue usted o no lo pude superar, entonces este matrimonio se acabó, ¿vale? Vamos ahora desde Popayán a Cristina. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días. Mando a felicitar por el programa. Muchas bendiciones. Bueno, gracias a ti por participar en este programa. ¿Qué nos quieres comentar acerca de este tema? A ver, mi hijo lo perdí ahora en el mes de agosto, va a ser 2 años, una muerte violenta. He tenido mucho la compañía de mi familia porque somos una familia numerosa.
tanto de sobrinos, bisnietos de mi madre, amigos que ya han perdido sus hijos y he recibido ese apoyo de ellos. ¿Cuántos años? Y la pérdida ha sido para mí, he estado de la mano de Dios y del abrazo de María, ha tenido mucha fortaleza, pero hay una cosa en la cual no he podido todavía, tengo su ropa guardada todavía y no me atrevo todavía a sacarla de su armario. Cristina, ¿cuántos años tenía tu hijo cuando ocurrió ese hecho? 24 años. 24 años. Bueno, Cristina, vamos a ver qué te aconsejan acá nuestros invitados especiales. Ahí hay un tema, gracias por tu participación, un tema doloroso, que es que cuando ya la muerte es violenta, se atraviesa también, Paulo, el problema del perdón. Por supuesto, digamos que afrontar primero una muerte súbita y en segundo lugar con ese contexto violento nos deja una sensación de culpa que nos perseguirá mucho tiempo si no trabajamos con ella, en el sentido de reconocer que mantener ese dolor ahí a través de la rabia, del resentimiento, etcétera, lo que hace es encerrarnos en el círculo del dolor. Sí. Pero por supuesto, Cristina toca un elemento que siempre para mí es clave en los procesos de duelo, y es qué hacemos con las cosas del ser querido. En mi experiencia acompañando duelos, siempre intento, y pues espero que a la teleaudiencia les quede claro esto, que cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque la gente que nos acompaña cuando estamos viviendo un duelo quiere librarnos de ese dolor, y les parece que si mantenemos las cosas de nuestro ser querido con nosotros, esas cosas nos torturan y se vuelven un elemento difícil de manejar. Entonces quieren que pronto nos deshagamos de ellas. De hecho, no solo son las pertenencias, sino que les dicen a las familias que se cambien de casa, que se vayan de ciudad, etcétera, etcétera. Y uno mismo en duelo le parece que debe deshacerse pronto de esas cosas y desarmar su cuarto, etcétera, etcétera, porque eso es doloroso, cuando no es así. Lo que enseñamos es que cada una de esas cosas, el hogar donde vivíamos, las pertenencias de ellas, hacen parte de nuestro proceso. Por supuesto, en algún momento tendremos que irnos por diversas circunstancias deshaciendo de ellas, pero eso se hace dentro del proceso de duelo. No hacerlo también implica mantener un dolor ahí como latente, porque en algún momento, por alguna circunstancia, tendremos que cambiar esto de aquí a allá, disponer de esto, y eso nos debe llevar en la evidencia de que sí vamos avanzando en nuestro proceso de duelo. Entonces, en este sentido, guardar las pertenencias es parte del proceso, pero también debemos darnos la oportunidad de en algún momento ir disponiendo de ellas con toda libertad, en homenaje a nuestro hijo y mostrando que nosotros vamos avanzando en el proceso. Bueno, muy bien. Tenemos 2 llamadas más, Guillermo. En primer lugar recibimos entonces a Margarita, que se comunica desde Bogotá. Muy buenos días y bienvenida Entre Amigos. Margarita. Buenos días. Hola, Margarita, buen día. Señora. Te escuchamos. ¿Cómo está? Sí, mire, lo que pasa es que hace 5 meses asesinaron a mi hijo en la costa del Cabo de la Vela. El locutor, periodista que decían por radio, televisión. Y en este momento yo no he podido asimilar esa muerte. Yo le pido a Dios todos los días que me lo muestre, que me deje hablar con él. Cualquier cosa que yo pueda saber, porque ni siquiera he podido ir a averiguar cómo lo mataron ni nada. Las 2 personas y una mujer se llevaba. No me han hablado, ellas se retiraron por completo, ¿sí? Y no me han contado nada. Entonces yo estoy en veremos y llevo esa rabia, ese dolor. Y yo no, a rato me dicen no llores, pero yo siento que cuando no lloro, a mí el pecho se me oprime. Entonces, hablar de él me causa mucho dolor. Y aparte de eso, el trabajo, yo tengo 71 años, pero me decían no
pero yo no pude dejar de trabajar porque yo sabía que la casa me iba a consumir más. Entonces dije, no, yo trabajo este año, voy a esperar un tiempo, pero para mí ha sido bastante difícil. Bueno, Margarita, te enviamos un fuerte abrazo y te ponemos en nuestras oraciones. Y les contamos, antes de finalizar el programa, vamos a orar por todos esos hijos que han partido a la casa del Padre para que nos acompañen. Entre todos juntos vamos a hacer esa oración. Pero qué importante, Paulo, un mensaje, porque esa es otra situación, ¿no? Querer encontrar esas respuestas. Pero primero tenemos otra llamada. Sí, tenemos otra llamada y atendemos las dos. A Leider, desde Líbano, Tolima. Leider, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, ¿cómo quieres participar en el programa del día de hoy, Leider? No, pues es que tengo un duelo. Hace 4 meses mi esposa se quitó la vida. Y es un duelo muy difícil. A veces no sabemos si lo va a superar o no. Todos los días te pega varios. Pero es complicado. Sí, bastante complicado. Bueno, ya te contestaremos. Ya te contestará Paulo un consejo frente a esto. Este es otro tipo de dolor. Hoy estamos hablando de los hijos que hemos perdido. Yo sé que las muertes en todos los casos son muy difíciles de atravesar, pero hoy vamos fundamentalmente a hablar de los hijos. Sin embargo, ante esta llamada, ¿qué le puede uno decir a una persona que ha perdido a su esposa por haberse quitado la vida? Pero primero vamos con la llamada de Margarita, También, Paulo, sí, primero por con la de favor. Margarita y después con la de Aleider. Bueno, en primer lugar, reitero, cuando una muerte es en un entorno violento, pues uno queda absolutamente sin piso, sin saber qué hacer. Y yo siempre lo digo de la siguiente manera. Uno no quiere hacer nada, pero bendito trabajo. Bendito trabajo que me obliga a mí de alguna manera a salir y a hacer cosas que me muestran que aunque mi vida en un gran porcentaje se detuvo, hay otra parte de mi vida que continúa y yo tengo que hacerle caso a esa otra parte de la vida que continúa porque me jala a buscarle un sentido a lo que me queda de existencia, no importa si es mucho o poco. Claro, parte del proceso que habrá que hacer es, por ejemplo, reconocer y darse el espacio para enterarse qué fue lo que ocurrió, pero por lo pronto, mientras eso ocurre, permitirse de nuevo, ser acompañado, hablar de lo que pasó, hablar de ese hijo, permitirse llorar, reiteramos. Dios mío, en 5 meses uno no puede estar bien, entonces parte de lo que tiene que hacer es expresar lo que no sale con palabras, se expresa a través de las lágrimas y las lágrimas son tremendamente sanadoras, reitero, sobre todo si los compartimos con otros. A veces la gente que nos dice que no lloramos lo hace con buena intención porque no quiere vernos sufrir, pero las lágrimas son tremendamente sanadoras en esta fase del proceso y uno no va a durar toda la vida llorando de la misma manera. Entonces, pues le enviamos un abrazo de corazón, le invitamos a que se permita ser acompañada, a que dé pequeños pasos en los cuales ella se sienta en la libertad de hablar de su hijo, de lo que ese hijo significaba, del valor que ella tiene que asumir a partir de la experiencia compartida con ese hijo para seguir adelante. Y algo muy importante, yo siempre a personas como estos dos televidentes, en estos dos casos, yo siempre les digo, si nuestro ser querido hoy nos pudiera decir algo, ¿qué nos diría? Y muy probablemente cada uno desde lo profundo de su corazón sabe que el ser querido nos diría, por favor, sigue tú adelante, cuídate tú, sigue tú con esos anhelos, con esos proyectos que teníamos juntos. Y de pronto también estarían agradeciendo por todo lo que pudieron vivir y aprender juntos, ¿no? Entonces también como imaginarse eso, de esa gratitud de un lado y de otro. Tú habías hecho una serie de preguntas, ya tenemos Sí. ahí a Pablo, pero quiero sumarle, hay una pregunta que yo pienso que es para Ángela. Y es la siguiente, que se suma un poco a lo que estás planteando. Hola, buen día, mi nombre es Yuleisi Córdoba. En estos momentos estoy pasando por el dolor de perder a mi hijo.
tenía 5 meses de embarazo y me tuvieron que interrumpir el embarazo. Ya llevo 2 embarazos fallidos. Siento que mi vida ya no tiene sentido, a pesar que he tenido apoyo de las personas más cercanas, siento un vacío enorme. Amén. Bendiciones para los amigos de este hermoso grupo misionero Cristo Visión. Bueno, tenemos más llamadas de nuestros cristovidentes, así que vamos a recibir ahora a Antonio. Buenos días, bienvenido Entre Amigos. Antonio, ¿cómo estás? Pues ahí llevándola con paciencia, con mucha paciencia, porque la experiencia que les voy a contar no ha sido fácil de superar, porque mi esposa y yo somos 2 ancianos de 72 años de edad. Sí. Y ayer, el domingo 9 de junio, completó 2 años nuestra hijita de haber fallecido. Okay. Y entonces yo quiero exponer este caso. Ella murió de 45 años de una enfermedad muy dura, más dura que el cáncer, que se llama lupus. Murió en el hospital de la Samaritana con duración de 25 días en cuidados intensivos. Ese mal la destruyó, la volvió una nada, todas sus partes orgánicas las destruyó, y lo más duro que nos ha dado a nosotros es como 2 ancianos tener que enterrar una hija. Okay, Antonio. Que eso es lo más duro. Va. Bueno, Antonio. Antonio, te agradecemos mucho tu participación, te agradecemos tu confianza y bueno, ya vamos a escuchar aquí a nuestros invitados especiales. Vamos a escuchar la segunda llamada y hablamos de las 2. Miriam, muy buenos días. Miriam. Aló. Miriam, buenos días. Buenos días. Bueno, Miriam, Sí, ¿cómo quieres pues participar? yo lo llamaba. Sí, lo que pasa, buenos días, lo que pasa es que yo perdí a mi hijo hace 13 meses en un accidente. Tenía 22 años y no puedo, yo no sé qué hacer, es un desespero, no siento paz, no sé. No tenía sino 2 hijos, tengo otro hijo que él es especial. Él ya había terminado su carrera. Esa era la esperanza de nosotros, entonces me gustaría que me ayudaran, me dieran consejo o algo. Listo, Miriam. Gracias por compartir esto. Yo quisiera escuchar a Gladys frente a estos 2 casos. Una mamá que entierra, en el caso de los primeros cristovidentes, un par de ancianos que entierran a su hija y quedan solos prácticamente de cara a la última etapa de su vida. Y esta mamá, ¿qué podrías decir tú? Bueno, estas tragedias tienen siempre 2 caras. A mí me recuerda cuando yo perdí a mi hijo, el profesor de álgebra de él, lo primero que hizo fue llegar a nuestra casa y nos invitó al grupo de apoyo Compassion Friends, que es a nivel mundial. Y la primera impresión mía fue exactamente eso. Yo llegué y la mayoría de los padres eran así como ella los describe, de esa edad. Y para mí en ese momento fue tan duro, porque en ese momento yo calculaba mi vida en el término de cuánto sufrimiento yo voy a pasar de aquí a que llegue a la edad de esas personas, ¿cierto? Esa era como mi lógica. Escuchándolos a ellos, por mi experiencia, sería muy importante que
se acompañaran, que asistieran a un grupo de apoyo, porque son personas que nos van a entender. Allí hay personas en todas las edades de duelo, en todas las edades de que los hijos partieron, en diferentes circunstancias, pero nos acompañamos, nos sentimos acompañados y se generan relaciones muy buenas en todos los niveles a partir de que nos entendemos. La señora, por ejemplo, que le dicen que no llore, no es así. En los grupos sabemos que podemos llorar, que podemos contar las experiencias, porque mucha gente tiene muy buenas intenciones, pero a veces esas palabras nos hieren y nos duelen. Digamos que un consejo principal sería: busquen ayuda, no estén solos. De pronto no les brindan ninguna solución, pero los escuchan. Y escuchar y sacar ese dolor es muy importante para sobrevivir en esas primeras etapas del duelo, porque es que en las primeras etapas uno no vive, sino que sobrevive. Entonces ahí hay que acompañarse, hay que buscar esas ayudas que tenemos alrededor. Sería para que no estén tan solos, para que tengan esa compañía y ese entendimiento. Bien. Ok. Ángela, ¿tú querías comentar algo? Sí, hay algo que le quiero decir a estos dos papás que llamaron, y es que hay maneras también de hacer vivos a nuestros hijos, aunque físicamente no los tengamos. A uno le da una angustia no saber qué hacer con todo el amor. Y la Madre Teresa de Calcuta, hay una frase muy linda que le dijo a un cantautor, le dijo: pon el amor donde haga falta. Una manera también de transformar el dolor y de empezar a transitarlo de una manera distinta es hacer vivo a nuestro hijo a través de obras, ¿sí? A través del amor a otras personas, a través incluso de darle compañía a otros padres. Claro, los primeros momentos es difícil, ¿sabes? Pero cuando uno ya ha avanzado incluso meses y empieza a avanzar años y vienen otros padres atrás, en memoria de tu hijo puedes hacerlo. Otra cosa que también ayuda mucho ante el vacío y no tenerlos es hacer un lugar especial en casa, donde nos podamos conectar con ellos, no desde la tumba, porque también en nuestra cultura nos conectamos desde la visita al cenizario, a la tumba, a lo que ya no está. Pero nuestros hijos son seres maravillosos de luz que permanecen con nosotros, ¿sí? Desde esa vida eterna también que ellos han obtenido, y nosotros podemos conectarnos con ellos de otras formas. Podemos también hacer un lugar especial, podemos ayudar a otros. Eso es algo que funciona mucho. Yo quiero contarles rápidamente, las mamás del Círculo de Apoyo están en estos momentos haciendo un voluntariado que al comienzo todos decían están locas, y están yendo a alimentar bebés en una casa de adopción. Entonces, en principio tú no quieres ver a un bebé o a un hijo de la misma edad del tuyo, pero ¿qué pasa cuando tú tomas ese amor y decides entregarlo y que genere frutos, que siga generando vida? ¿Cómo hacer que mi hijo siga estando vivo? A través del amor a otros. Creo que eso también es algo que, independiente de la edad que tengamos como padres, podemos también hacer. Mira que eso que tú me dices es muy importante, es honrar también con amor, por ejemplo, lo que le gustaba a mi hijo, o lo que hacía, o la forma que partió, cuántas personas están sufriendo de esa manera. Entonces yo me voy allá, después de pasar todo un proceso de ir creando la fundación, Lupus, creo la fundación de Lupus y averiguo y hago, eso también es honrar la memoria de ese hijo que se fue, ¿verdad? Y recordarlo siempre a través de todas esas otras personas. Gladys, ¿quiere comentar algo? Sí. Tenemos en la línea a María del Carmen. Te pedimos un segundito, nos contesta Gladys, hace este aporte y ya vamos contigo. Sí, otra cosa que es muy importante hacer a las personas que están angustiadas en este momento es, si tu hijo tuviera la oportunidad de verte en este momento, si existiera esa pequeña posibilidad, ¿cómo te quisiera ver? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando mi mamá estuvo muy grave, estaba entubada en un hospital, y yo estaba con mi hijo en emergencias, en cuidados intensivos, perdón, y yo salí, dije, mi mamá se me fue, y yo salí bañada en lágrimas,
totalmente destruida y el niño estaba afuera. Él se paró inmediatamente y me abrazó, me limpió las lágrimas y me decía, mami, no me gusta verte así, mi abuelita se va a poner bien. Cuando yo lloraba por él, yo recordaba ese momento y yo decía, él me estaría aquí abrazando, consolando. ¿Cómo quisiera yo que sí, o sea, prefiero yo haber sufrido el dolor de perder a mi hijo a que él hubiera sufrido que yo me hubiera ido, porque así de protectoras somos las mamás. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí verlo a él? No me gustaría que me viera en la situación angustiante, sufrida, dolorosa en que estoy. Entonces, como solo estamos centrados en el hijo y la pérdida en ese momento, pensemos qué era lo que él quisiera para nosotros en esa situación. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Esto de que no los dejamos descansar y que todo eso nos suena muy trillado en ese momento. Pero lo que sí nos hace sentido es cómo me quisiera ver él y cómo quisiera él que yo estuviera. Por ejemplo, yo hoy estoy vestida de rojo, curiosamente no nos pusimos de acuerdo con Ángela María, pero a mi hijo le gustaba mucho de verme de rojo. Entonces, en las presentaciones en las que yo asisto, trato de ponerme algo rojo porque a él le gustaba. Me decía, mami, ¿cómo te ves de bonita? Bueno, qué bonito. Qué lindo esto. Bueno, vamos a recibir ahora a María del Carmen. María del Carmen, muy buenos días. Guillermo, buenos días, Dios me los bendiga a todos. Marjorie, un abrazo grande. Buen día, igualmente. Felicitaciones por el programa. Primeramente, les quiero comentar algo. Pues quiero en especial que están haciendo este tema hoy, del día de hoy de la pérdida de los hijos. Mi mami está cumpliendo hoy 70 años y ella creo que los está viendo allá en Chocontá, en el campo, en su casita, que ella vive sola. Está de cumpleaños y el tema de hoy me gusta porque hace 29 años falleció mi hermano. Ok. Hace 29 años falleció mi hermano mayor y mi mami ha sido una luchadora. Y pues es un ejemplo de mujer porque ella, siendo madre muy joven, él era su primer hijo, ¿no? Pero igual nosotros somos 6 y él falleció cuando tenía 23 años. Y mi mami, ella decía que ella no iba a salir de esa. Yo la admiro porque mire que hoy en día ya está cumpliendo 70 años y ella ha sido una mujer que nos da ejemplo para seguir adelante, para luchar y todo al pie de la cruz como la Virgen. Le quiero decir a la mamá que llamó hace un momentico llorando por la pérdida de su hijo, que se agarre de la Santísima Virgen y se postre en la cruz como cuando ella perdió a su hijo en la cruz. Y esa fuerza que la Virgen tuvo cuando perdió a su hijo, mejor dicho, es esa fuerza que le da a las mamás que pierden a su hijo, porque ese dolor es incomparable con nada. Perder a un hijo es durísimo, pero solo la Santísima Virgen es la que le ayudó a mi mamá a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, a ver, ahora sí podemos contestar la pregunta que estaba haciendo Marjorie sobre el apoyo del esposo y la contestación que le pudiéramos dar a esta mamá que planteó la pérdida de su hijo y de sus otros 2 embarazos. Bueno, mira, yo creo que Ana dijo algo muy importante y mira que ella todavía no sabía el tema y todo es perfecto. Ana habló del espejo y es que a veces, creo que en la mayoría de los casos, las parejas nos proyectamos en nuestros hijos, ¿sí? Cuando se muere un hijo, se muere un poco el futuro para nosotros y como pareja también es el fruto de nuestro amor. Y cuando son niños, pues más terrible aún, porque se pierde la oportunidad de verlos crecer. ¿Cómo funciona esto en el hogar? Pues mira que es muy difícil. Tengo que decir que es muy difícil. En mi experiencia personal, yo le agradezco mucho a mi esposo, porque fue muy comprensivo. Yo duré llorando días y noches. 2 de la mañana él se despertaba y yo lloraba. Él regresaba del trabajo, yo estaba en licencia de maternidad
lloraba, yo me dedicaba a ver series y a llorar. Y él lo permitía e incluso me abrazaba y me decía, Linda, aquí estoy para llorar, se murió nuestro hijo, ¿qué más? A veces yo decía, va a aburrirse, ¿no? No, mira, él en su manera, digamos, también de recibir lo que estaba pasando, porque le tocó salir a trabajar, ¿no? Él le tocó sostener el hogar mientras yo estaba hecha un mar de lágrimas. Él desde su amor también comprendió que mi manera de vivir el duelo era llorando mucho, era deteniendo, que yo necesitaba detener mi vida por completo para volver a empezar. Claro, ahí también hay un aspecto complejo que pues hay que irlo también trabajando, y es que en el momento como hay tanta tristeza, tú no sientes deseo, ¿sí? Y entonces, pues ahí es importante que ese amor filial, que ese amor ágape también, digamos, se fortalezca, que el amor eros se detenga un poco, mientras elaboramos este proceso de duelo. Que eso hace parte de la comunicación que hay entre los dos. Claro, porque entonces en el duelo lo primero que se cierra es el habla, ¿sabes? Uno no puede hablar, no quiere hablar, la tristeza lo tiene inundado. Y claro, en la comunicación con el esposo, pues, digamos, lo que primero se afecta es la capacidad de expresar los sentimientos. Normalmente los esposos no quieren hablar, normalmente no quieren llorar. Entonces las mujeres pensamos que a ellos no les está doliendo, que ellos no están sufriendo por la pérdida del hijo. Y resulta que sí. Lo que sucede es que a veces ellos, en su necesidad de sostener el hogar, a veces lo posponen. Mi consejo, mi sugerencia es: hablen entre esposos, lloren la muerte de su hijo, escriban lo que están sintiendo, permítanse sentirse tristes y abrazar ese dolor. Los tiempos del duelo de cada uno son distintos y en el amor también debemos respetar el tiempo del otro. Cuando una pareja sale fortalecida después de vivir la muerte de un hijo, es una pareja inseparable y Dios siempre va a estar ahí sosteniendo y el hijo va a estar acompañando. Es muy importante lo que dices, Ángela, pero yo quisiera ahora preguntarte, Gladys, porque son dos tiempos distintos y eso también tendríamos que observarlo, ¿verdad? Tu bebé partió a los 3 meses. A los 7 días. 7 días, perdóname. Tu hijo, estaban los 3, papá, mamá, y tu hijo tenía 15 años. ¿Cuál es el proceso ahí de pareja ya con ese hijo adolescente? Sí, yo tengo entendido que el 80% de las parejas que sufren el duelo por un hijo se separan. Ángela María y yo hemos tenido la fortuna de estar en el otro 20%. Y en mi caso también le agradezco mucho a mi esposo porque él fue parte activa de mi recuperación. Digamos, él, por ejemplo, a los 15 días ya nos quedamos solos después de que se regresaron las personas que nos acompañaron en el duelo, que además fueron muy pocas porque estaban aquí en Colombia. Él se iba al trabajo y me dejaba el desayuno hecho. Él volvía en la noche y el desayuno estaba ahí tal como lo había dejado. Él empezó a ir a los restaurantes colombianos a buscar lo que más me gustaba, a provocarme la comida, a darme la comida en la boca muchas veces. Y alguna vez en una entrevista a él le preguntaron cómo le ayudaste a superar el duelo y él no lo supo decir, simplemente lo había hecho de corazón y no lo tenía como mentalizado. Lo único que dijo él fue: mi relación siempre ha sido, nuestra relación ha sido de mucho compromiso y allí vamos a estar en todos los momentos, ¿sí? Él no lo tenía tan claro, yo sí. Él, por ejemplo, asistía a los grupos de apoyo. Como ustedes se han dado cuenta, los grupos de apoyo son difíciles porque hay mucho dolor y mucha tristeza y mucho sufrimiento. Cada día puede llegar una persona nueva y entonces la persona viene con el llanto, con la preocupación y todo. Él me acompañaba a eso. Él no lloraba, pero él me prestaba su hombro para llorar, ¿sí? Él me esperaba en todos los procesos que estamos hablando, esperaba, sabía que no era capricho. Teníamos claro que si no se le antoja a uno ni un helado, pues mucho menos se le van a antojar otras cosas y eso lo tenemos que entender. Y de mi parte, de pronto a veces yo pensaba, de pronto él se va a enterar hoy, que no le dolía como a mí, pero yo supe callar y no cuestionar cómo era su duelo para no tener enfrentamientos. 2 años y medio después, y eso me gustaría que lo tuvieran en cuenta todas las mujeres que están atravesando esta situación con su pareja, 2 años y medio después del duelo, que yo alguna vez pensé que no le dolía,
mi esposo tenía cálculos en la vesícula del tamaño de huevos de codorniz. Cristo Jesús. Tuvo una cirugía supremamente difícil programada para media hora y se demoró 2 horas. Después aprendimos que cuando la persona reprime tanto su dolor, somatiza. Y lo somatiza en el cuerpo, en cualquier lugar del cuerpo, físicamente. Y ahí agradecí yo a Dios nunca haber reclamado esa situación, porque su dolor Él lo tenía guardado para permitirme a mí soltar ese dolor. Eso es Pablo, mucho amor, eso, impresionante. sí, exactamente, es un amor muy grande el que se manifiesta allí, Paulo. Y yo, ¿por qué quería llevar la conversación allí, Paulo? Porque es que son dos personas que tienen el mismo dolor, porque es la muerte de ese mismo hijo, de ese hijo. Pero cada quien lo experimenta de una manera distinta. Lo importante allí entonces de esa relación de pareja, como lo decía Ángela, bueno, tratar de entender a su pareja, pero ¿cómo hacer precisamente para que no pase eso? Yo me hago el fuerte ante mi esposa y la cuido a ella y la acompaño, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con mi dolor? Es que yo también tengo el mismo dolor, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que se haga consciente esos dos dolores y se acompañen los dos en ese caminar? Sí, nosotros compartimos que en el duelo es necesario realizar unas tareas. Y ese concepto de tareas me encanta porque nos invita a justamente no quedarnos quietos, sino ir haciendo cosas a veces muy pequeñas, pero que nos ayudan a ir avanzando. Y una de las primeras cosas que proponemos nosotros en las tareas es aprender a expresar lo que sentimos. Yo siempre digo que cuando alguien en el duelo dice que yo tengo que ser fuerte, lo que realmente está diciendo es tengo que aparentar ser fuerte por el otro, por cuidar a mi pareja, por cuidar a los hijos, por cuidar a los padres, etc. Entonces, uno de los primeros elementos en los acompañamientos que nosotros hacemos es que las personas se sientan cómodas compartiendo su dolor con su pareja o con su familia. Yo siempre digo, si no lo hacemos entre nosotros, entonces ¿como para qué sirven las familias? ¿Para qué son las familias si no para acompañarnos en estos momentos difíciles? Y una manera de acompañarnos es permitiéndonos expresar juntos lo que sentimos. Yo digo, no hay nada tan delicioso, y no lo digo crudamente, sí, es realidad, no hay nada tan delicioso como llorar acompañado, como compartir las lágrimas, porque es cuando realmente nos sentimos fundidos y acompañados. Y en ese compartir las lágrimas juntos hay sanidad. Esa sanidad que si no se permite ese espacio va a manifestarse en problemas somáticos, etcétera. El 70% más o menos de las personas que se enferman, lo dicen las investigaciones, se enferman de problemas emocionales no adecuadamente trabajados, sobre todo pérdidas. Entonces, darnos el permiso de acompañarnos, de expresar, de llorar incluso con y delante de los hijos que nos quedan. Ahorita estamos escuchando una llamada en la cual se hablaba de un hijo que se fue hace unos 29 años y estaba hablando la hermana y oíamos que se entrecortaba la voz luego de 29 años. ¿Por qué? Porque a veces no nos hemos dado el espacio también de reconocer que si hay otros hijos, esos hijos también están en duelo. Y yo casi siempre digo, y esa es mi experiencia, que los hermanos tienen doble duelo. Porque por mucho tiempo y por un largo tiempo perdimos a nuestros padres que están haciendo su duelo, no están para nosotros, pero tampoco ese dolor se reconoce, el dolor de los hermanos. Y entonces, insisto, para eso sirve la familia, para acompañarnos, para hablar para volver el dolor palabras y a través de volver el dolor palabras ir sanando nuestra familia, esta familia que cambió para siempre, pero que le haya cambiado para siempre no significa que se destruyó, sino que se renueva y que recibe un reto de resignificarse entre todos. Bueno, ahí yo quiero sacar 3 aspectos antes de las llamadas, Guillermo, y es primero el amor que está presente en la familia, en el esposo, la esposa, el amor, siempre dejarlo salir, expresar, ¿verdad? El amor, la compasión, tener compasión por esa otra persona, por nosotros mismos, y la honestidad, o sea, es lo que estoy sintiendo, necesito vivirlo y lo vamos a vivir. Importante. Guillermo. Mire, vamos a escuchar a Imelda, pero tengo, este tema hay que responderlo, porque mira, hola, mi hijo tiene 2 años de muerto y no lo supero mucho, siento mucho vacío y mucha falta de aceptación. Hola, buenos días, Dios los bendiga a ustedes y a Cristovisión,
pues yo perdí una bebecita que me nació muerta y me dio muy duro hace 35 años, pero he visto a mis amigas pasar por esas tragedias y me da mucho dolor. Entonces, sumada a la otra llamada, y hay una que para ti, entonces, porque ahorita también, como muchacho joven, te quiero preguntar a ti, ¿qué ves? Mirando este panorama, ¿qué sientes también, no? Buenos días, qué programa tan hermoso y el invitado musical de lujo. Me ha hecho sentir la presencia de Dios y la Virgen. Me encanta, estoy extasiada. Felicitaciones al programa, ya que la música es el mejor instrumento para acercarnos a Dios. De manera que, fíjate ahí, entonces para que vayas elaborando, quiero hacerte la pregunta tú, como muchacho joven, ¿qué ves de todo esto? ¿Qué sientes? ¿A qué te llama la vida en estos momentos? Imelda, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres participar hoy en este programa? Aló. Aló. ¿Cómo quieres participar en este programa, Imelda? Pues es que yo también perdí un bebé hace unos 45 años. Ajá. Me dio duro al principio, ¿no? Pero después ya lo he superado, pensando en que tengo un ángel en el cielo y pensando en que los hijos no son de uno, sino son de Dios. Y entonces así lo he recuperado pensándolo así. Bueno, muchas gracias por tu visión. Tenemos otra llamada, Marjorie. Así es, Kimberly de Bogotá se comunica. Muy buenos días, bienvenida entre amigos. Hola, Marjorie. Pues de acuerdo a lo de pues, la pérdida de un bebé, yo tuve una pérdida hace 3 años. Tengo una chiquitina hermosa va a cumplir 3 añitos. Y pues a pesar de que yo he tratado de buscar ayuda espiritual, he estado con padres que me dicen que ore y que estar muy apegada a la mamita sí sirve harto. Demasiado porque ella le ayuda con ese duelo a uno. Ella le ayuda a desprenderse de ese dolor tan fuerte que uno tiene. Y pues ahorita en este momento estoy otra vez embarazada y siempre, como decía la cristovidente de ahorita, que sí, siempre estar pegado a uno de la mamá, de la mamita María, es la que le ayuda a uno con esos dolores, así como ella pudo aguantar esos dolores de cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Kimberly, qué bonito, Dios te bendiga enormemente y ese bebecito que estás esperando y con la alegría de ese bebé que se fue para el cielo, saber que tú vas a tener ese otro bebé, pero mire qué bonito. María, abandonarnos en María. María sufrió, perdió a su hijo de una manera terrible. Violentísima, horrible. Y ella nos consuela, de verdad que sí. Así que acojámonos a nuestra Madre María. Ella está con nosotros, ella nos acompaña. Y la sentimos con un calorcito hermoso siempre en nuestra vida. Vamos a Mauricio, un muchacho tan joven, 21 años, ¿no? 21 años, 21 sí, señor. años. Cuando escuchas hablar de todas estas cosas, ese corazón de artista y de joven creyente formado por ese lujo de papá que está allá, que no se ha perdido media gota de cada gesto tuyo, ¿qué sientes tú? Bueno, yo quisiera compartirles una anécdota rápidamente. Hace unos pocos años, un primo tuvo la pérdida de su bebé, tenía aproximadamente unos 8 meses nada más, y pues fue muy duro que yo hubiese compartido con esa bebé una semana donde pues pude conocerla, compartir con ella, incluso le di sopa, que fue una experiencia muy linda. Y fue demasiado triste que a los 3 días, lastimosamente, partió a ese mundo. Obviamente ver el rostro de los padres fue algo bastante difícil para mí y para toda mi familia. Pero como decían los invitados especiales, creo que lo más importante es el poder compartir con ellos, mostrarles que no están solos en este duelo. Y digamos, yo como artista y con mi primo que tocamos en la Eucaristía, cuando ella falleció, fue muy lindo poder soltar todo ese dolor por medio de la música. Cuando uno tocaba y soltar lágrimas, creo que fue algo bastante
Hermoso, obviamente bastante doloroso porque es una bebé, es un ángel de Dios, pero sé que ella desde arriba nos está viendo y acompañándonos. Sin embargo, pues sí, decirles que la música, como lo dicen, cura el alma, ¿no? Y decirle a todos los televidentes y a las personas que llamaron, que no están solas, que siempre estén con sus familiares y nada, seguir adelante, que Dios está siempre con ustedes. Gracias. Lindo. Gracias, Mauricio. Eso fue más musical que el violín. Perdón, bueno, ¿tenemos una llamada o seguimos con Ángela? Bueno, parece ¿Con que Ángela? no hay Bueno, llamada. Ángela, ahora sí. Estas mamás con estas pérdidas tan tempranas, algunas de ellas que tienen su falta de sentido en la vida, ¿qué les podemos decir? Bueno, mira, lo primero es que independiente del número de semanas de gestación, somos madres y debemos considerarnos como tal. Nuestros hijos vinieron y nuestros hijos nacieron aun cuando hayan nacido fallecidos. Para nosotras es difícil cuando nos dicen el hijo no nato, no nacido, mortinato. Estas palabras son muy difíciles, pero a estas mamitas lo que les quiero decir es, ustedes son mamás y como tal es importante que avancen en una maternidad distinta. Es posible asumir una maternidad del cielo, que yo llamo, y es poco a poco ir trabajando estas tareas del duelo que hablaba Paulo, que son muy importantes, con la tranquilidad de saber que hicieron todo lo que tenían que hacer. Es importante también buscar otras mamás que hayan pasado por lo mismo. Los círculos de apoyo son muy importantes, nos ayudan a comprender que no somos los únicos, pero también que la maternidad no es perfecta y que con la maternidad también puede venir la muerte de la mano, porque así es la vida viene con la muerte y la muerte no es el fin, es un límite que nosotros nos imponemos, pero con la muerte también pueden venir muchos regalos maravillosos. Es posible, mamita, que en este momento estés sintiendo que tu vida no tiene sentido, pero yo te puedo garantizar que es posible salir adelante. Yo te puedo decir que con la decisión y la compañía de tu marido, de tu amiga, de tu hermano, con las ayudas que hayan alrededor, tú vas a poder salir adelante. Pégate también a la oración. Dios no ha querido que tu hijo se haya ido. Dios es amor, Dios te acompaña y está ahí. Mamita María también te acompaña y poco a poco el tiempo va a ir pasando, también tú vas haciendo las tareas y va a ser posible transformar esto que sucede. Y bueno, como una de las televidentes, si también Dios lo quiere así, es posible que llegue ese bebé arcoíris, que es el bebé que nace después de la tormenta. Yo tengo una, pero por adopción, y es hermoso. Qué bien, pues que Dios bendiga a tu hijita. Qué bonito, un bebé arcoíris. Gladys, por favor. Bueno, mi mensaje para todas las personas que llamaron y que las sentimos en mucha angustia y para todos los que vayan a ver este programa es que en algún momento no nos consideramos lo suficientemente fuertes. Yo no me consideraba fuerte, mi hijo murió hace 6 años y medio, hubo momentos en los que ni siquiera me tenían que decir qué está diciendo porque ni siquiera me salía la voz. Todo este proceso me ha servido para que hoy pueda dirigirme a ustedes de esta manera y soñando con que realmente les pueda dar una esperanza. Yo era una mujer fuerte antes de lo que le pasó a mi hijo, pero después de eso estoy totalmente convencida de que mi fortaleza vino de Dios. Cuando a mí las personas me preguntan cómo ha podido soportar eso, tengo que decir, no soy yo, la fortaleza vino de Dios. En el momento que mi hijo murió, yo ni le protesté ni le cuestioné a Dios, pero fui indiferente. Se me venía la idea de Dios y simplemente no la quería tomar en cuenta. Sin embargo, aunque yo me había olvidado de él, él no se había olvidado de mí. Y 2 días antes de yo salir al mundo nuevo, después de 2 meses de estar en mi casa sola con mi esposo, él envió 2 angelitos a mi casa que me compartieron de Jesucristo. Yo lo recibí en mi corazón y lo acepté, aunque todavía tuviera mis dudas. Eso me salvó de morir, porque una tragedia más grande es que con la muerte del hijo venga la muerte de alguno de los padres
o venga las otras pérdidas, como decía Ángela María, de los hermanos que perdieron a los padres que no los pueden atender, o otro tipo de pérdidas. Para mí, la muerte de mi hijo ha sido un renacimiento a Dios, porque yo creo que la anterior Gladys murió con él, pero ahora soy nueva y soy nueva en Cristo, que es el que me ha sacado de esta situación. Yo tengo un video en YouTube que se llama Testimonio Gladys Arévalo, donde narro paso a paso cómo fue esa conquista que Dios me hizo a mí después de esta tragedia y cómo la puedo compartir con los demás para llevarles un mensaje de esperanza. Muchísimas Paulo, gracias, Gladys. Esta soledad, la soledad de la pérdida de un hijo, es la soledad sin nombre. Cuando yo pierdo a mi mamá, soy huérfano. Cuando yo pierdo a mi esposa, soy viudo. Cuando yo pierdo a mi hijo, esto no tiene nombre. ¿Qué nombre se le debe dar a esto? ¿Y cómo trabajarlo desde el perdón y la reconciliación con la vida? Bueno, justamente en este libro, La vida después de la muerte de un hijo, quiero dejar planteadas dos cosas. Uno, si es posible vivir después de la muerte de un hijo. Sí es posible vivir, aunque nuestra vida es una vida cambiada, transformada. No será ya la misma y ni modo que fuera la misma. En segundo lugar, yo me di la tarea de hacer esa investigación que está puesta en este libro, de cómo en el mundo ese es el duelo que llaman sin nombre, pero sucede que sí se le han dado diferentes nombres y hay un nombre que es del hebreo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es el único idioma en el cual hay un nombre propio para la muerte de un hijo, Hore Shakul. ¿Cómo? Hore Shakul, se dice en Hore hebreo, Shakul. padres afligidos. ¿Por qué? Porque ese padres afligidos es la aflicción, fíjese que no es padres en dolor, sino en aflicción. La aflicción puede acompañar durante mucho tiempo, pero la aflicción trabajada, aceptada, acogida, abrazada, nos transforma. De modo que a todos los cristovidentes, a todas las personas que llamaron, yo puedo decirles que nuestra vida es una vida cambiada y así como hay antes y después de Cristo, nuestra vida también tiene que ser un antes y después de la llegada de ese hijo, no de la partida, sino de la llegada de ese hijo, para ser personas transformadas en homenaje a ellos, porque seguimos nosotros viviendo en homenaje a los que se fueron. Mi vida es un homenaje a ellos, yo sigo, yo continúo con ese amor, con esa ternura que ellos me vinieron a enseñar. Ellos me enseñaron a vivir la vida de una manera diferente, a ver la vida con otros ojos, y estos ojos son ojos sanados. Qué lindo eso que acabas como de diría el expresar, Papa Francisco, cuando vino aquí a una feligres, a una creyente que había perdido a sus hijos en ese atentado guerrillero, dijo: que Dios perdone en mí. El Papa Francisco dijo: esta es la lección de teología más alta que yo he recibido, no la voy a olvidar nunca. Acabamos de recibir otra, porque ahora entiende uno la palabra aflicción en la Biblia en momentos de muerte. No, para mí esto es nuevo, qué lindo. ¿Cómo es la palabra? Hore Shakul, Hore Shakul. Aflicción, y la aflicción no es necesariamente dolor, la aflicción nos lleva a reconocernos a nosotros que somos seres frágiles, que la muerte es parte de la vida, que la aceptamos, la acogemos, pero nos dejamos transformar por ella en nombre o en forma de nuestros hijos. Bueno, listo. Pues miren, queridos amigos cristovidentes, aprendemos muchas lecciones el día de hoy. Yo agradezco muchísimo de verdad la participación de ustedes en este día, que nos han iluminado de verdad muchísimo el camino, y esperamos que se hayan fortalecido también o que haya tocado allí muchos corazones que están dolidos precisamente por la partida de un hijo. Y sí, yo quería recoger eso que me parece importantísimo ahora en esta oración especial que vamos a hacer, y que los invitamos a ustedes a disponerse allí en casa. Primero, para agradecer. Para mí, este aprendizaje también, como les contaba al comienzo de nuestra propia experiencia como papás en la pérdida, es también agradecer.
Agradecer al Padre por ese don de la maternidad y el don de la paternidad. Agradecer por el poco, el mucho o el tiempo que hayamos tenido cada uno de nosotros como papás, ese tiempo que pudimos haber compartido con nuestros hijos, porque si realmente los vivimos y los gozamos como ese regalo maravilloso del Padre, pues nos van a quedar muchas cosas hermosas para la vida después de que ellos parten. Sí, llega la muerte, hace parte de la vida, pero recordemos la promesa del Padre. No todo termina allí con la muerte. Está la vida eterna y esa promesa es para todos y cada uno de nosotros. Así que con ese gozo también, ese consuelo en el corazón, nuestros hijos simplemente no murieron y ya, no. Ellos están gozando en este momento de la presencia del Padre y de nuestra Madre María. Qué regalo más hermoso saber que ellos están disfrutando de esa alegría y de ese gozo al cual nosotros también vamos a llegar, no sabemos cuándo, pero saber de eso, eso nos fortalece y eso nos ayuda a seguir caminando y a seguir caminando con esperanza, con fortaleza, con amor este caminar. Bueno, entonces les vamos a proponer a todos ustedes, quiero mandar un mensaje muy especial a Marta. Marta estuvo hablando conmigo hace pocos días. Perdió a su nieta de una enfermedad inexplicable y no ha podido reconstruir en su corazón muchas cosas y a veces le han prohibido que llore. Yo creo que con estas participaciones ya queda claro, usted puede llorar, llore, es muy reciente lo de su nieta. A todos ustedes, vamos y quiero hacer un homenaje a todas esas madres colombianas en esta oración, con Marjorie, con todos ustedes, vamos a orar todos por todas esas madres colombianas que han vivido esta tragedia tan horrible de este conflicto en el cual nos empeñamos vivir ahí. Ellas han perdido, las madres de Soacha, todas las madres que han visto morir y les han entregado a sus hijos en pedacitos, en un país que se empeña en seguir de la mano de la violencia y no del perdón. Padre eterno, ofrecemos en este momento el corazón de todas esas madres que tienen de pie este país, el corazón de todos esos padres que tienen de pie este país, el corazón de todas las víctimas de la violencia en Colombia que tienen de pie este país, porque en su corazón, después de haber vivido la muerte, tienen la palabra del perdón. Perdón. ¿Qué significa la palabra perdón? Viene de Dios, está en Dios y es del Señor. Es un don, como lo dice la segunda parte de la palabra. Perdón. La persona se dona para dar una mano a la reconciliación. No más odios, no más rencillas, no más arrebatos de la muerte violenta sobre la vida de nuestros hijos. No más. Paremos esta cadena de dolor. Y a todos ustedes, los que han perdido sus hijos, sus nietos, por la enfermedad violenta que de pronto se aparece, que entendamos que también esas enfermedades, muchas, son invento de los hombres, no son creadas por Dios, porque nos hemos empeñado en acabar con nuestra casa común. Que entendamos todos que nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos que se entregan, son parte del renacimiento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponemos en este momento en la presencia del Señor a todas esas mamás, a todos esos papás que tienen ese dolor en el corazón, para que sea el Señor el que los fortalezca, para que sea el Señor el que transforme esas vidas y las transforme para que den lo mejor de sí después de eso que han vivido. Ponemos en presencia del Señor a todos esos hijos que han partido a su casa, que han retornado a su casa, los que el día de hoy parten a su casa. Nos ponemos en presencia del Señor para que los reciba con su infinita misericordia,
con su infinito amor. Y nosotros, como una gran familia, le decimos al Señor, creemos en ti, te creemos, Señor, y por eso nos abandonamos en ti y nos fortalecemos en ti, Señor. Tú recíbenos, Señor. Somos débiles, somos frágiles, nos confundimos, nos perdemos y nos dejamos llevar por el dolor, el caos. Señor, ayúdanos con una palabra tuya, con un roce tuyo en nuestro corazón, para que nos fortalezcamos en ti, Señor, y sepamos que no todo termina aquí. Continúa, y continúa la alegría, y continúa la fe, y continúa la esperanza. Lo sabemos y lo creemos, Señor. Amén.